Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro.
porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Yes, Señor, a tus pies, Señor. Jesús, Jesús, Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer, un privilegio estar dándoles esta enseñanza esta mañana. Que el Señor los bendiga. Continuamos con la segunda parte del tema defensores de la verdad. Antes de eso vamos a orar para poner esta enseñanza en las manos de nuestro Creador. Padre amado, te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Declaramos victoria, soberano Dios. Sabemos y reconocemos que tú tienes todo bajo control, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres nuestro Creador, que en estos días, Señor, en el cual, Señor, tu pueblo tal vez no se puede congregar, Padre amado, pero reconocemos que necesitamos seguir adelante, Señor, buscando de ti, leyendo tu palabra, orando, Señor, siendo de bendición los unos a los otros, Padre, y siempre guardando esa esperanza poderosa de estar un día contigo, Señor, el día que tú decidas de poder estar en tu presencia y poder cuidar nuestra vida en este mundo para poder ser de bendición. En el nombre de Jesús, Señor, habla nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, continuamos con el tema defensores de la verdad, la segunda lección. Vamos a estar basándonos en primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 11. Y vamos a familiarizarnos con el contexto histórico de la primera carta de Pablo a Timoteo, comprender la importancia de cuidar la sana doctrina, y es donde vamos a estar basando esta enseñanza, y decidir vivir según de acuerdo con las enseñanzas de la sana doctrina. La sana doctrina es para el alma tan importante como para el sano alimento para el cuerpo. Así es que es importantísimo. Así es como nos alimentamos todos los días con desayuno, lonche y cena, si es posible. Entonces, así es nuestra vida espiritual. También tenemos que alimentarnos espiritualmente, especialmente en estos días que es muy diferente ya como debemos de alimentar nuestra vida en cuanto a no poder congregarnos debidamente como lo hacíamos antes, y estar en armonía, juntos en armonía, alabando al Señor. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que Dios nos dé la fortaleza y la fuerza para seguir adelante, y al mismo tiempo seguir orando para que los tiempos mejoren en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer, continuar con esta lección, y vamos a ir a primer libro de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor.
como te rogué que quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, pecadores, irreverentes y profanos, para los patriarcas, parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dice el último versículo. Entonces, continuamos con esta lección acerca de las falsas doctrinas, los falsos maestros. Como habla el Nuevo Testamento, amados hermanos, de los falsos maestros, se habla de los falsos apóstoles también y de los obreros fraudulentos, como le dice 2 Corintios 11:13. Los falsos hermanos también habla ahí 2 Corintios 11:26 y Gálatas 2:4 también, y de falsos profetas y los falsos maestros, como dice 2 de Pedro 2:1. Primera de Juan 4:1, volviendo a nuestro pasaje, el versículo 5 establece la diferencia que existe entre el Evangelio de Cristo y las falsas doctrinas. Entonces, miramos ya esos versículos que hablan acerca de eso, pero ya vimos en el punto anterior los resultados nocivos de seguir las falsas doctrinas. Ahora, en el versículo 5, Pablo establece el verdadero evangelio, logra limpiar el corazón para que él brote el amor, haya una conciencia limpia y una fe que no tiene fingimiento. O sea, las herejías no limpian el corazón, producen algo extremadamente como una excitación, pero no cambian las vidas y tampoco limpian las conciencias. Entonces, las herejías, las falsas doctrinas no pueden hacer eso con el ser humano. Existe una relación, amados hermanos, muy estrecha entre creencia y conducta, y viceversa. Por un lado, lo que uno cree determinará su conducta, y por otro, su conducta puede determinar sus creencias. Y fue así que Juan Mackay, quien fue director del Seminario Teológico Princeton, dijo: una religión, lo que uno cree, puede ser la influencia más noble o la más perniciosa en la vida y pensamiento de un pueblo. No se puede divorciar lo que uno hace de lo que uno cree, ni lo que uno cree de lo que hace, dijo Mackay. Añade: para que el hombre piense correctamente y viva en forma creadora para la cultura y para la religión, para la educación y la política, se necesita un sistema articulado de creencias. Cuando no hay sana doctrina en las iglesias, prevalece el vacío espiritual. Lo que se tiene no merece ser llamado doctrina. Karl Barth, teólogo suizo, falleció este hombre en 1968, un teólogo muy reconocido. Escribió: la cuestión de la doctrina verdadera nos hace percatados del vacío que existe dentro de las iglesias y del cristianismo. El teólogo norteamericano Richard Muir, que luchó por la restauración de las raíces de la Reforma Protestante en el cristianismo americano,
escribió que en muchas iglesias lo que se predica es un Dios sin ira. Y es cierto, que introducen a hombres sin pecado en un reino sin juicio mediante la administración de un Cristo sin cruz. Y miramos cómo el evangelio está siendo predicado para excitar a la gente, para motivar a la gente, para decirle que puede lograr el éxito y tener básicamente riquezas humanas terrenales. Y es lo que el hombre empieza a predicar, a Cristo sin cruz. Usan la palabra como un medio de excitación a los demás. Y a eso conducen las falsas doctrinas, a distorsionar el mensaje de la Biblia que proclama a un Dios justo, que se aira contra la maldad de los hombres y que anuncia el estado pecaminoso de todos los seres humanos, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y que la salvación se encuentra en la cruz de Cristo. Así es que no busquemos a otro lado, no busquemos la paz en otros lugares. Si tenemos la palabra de Dios que nos habla diariamente en nuestra vida y tenemos que edificarnos, el hombre se tiene que nutrir por sí mismo. Si usted no quiere comer, nadie lo va a poder forzar a comer. Si usted no quiere buscar de Dios, nadie lo va a forzar a buscar de Dios. Tiene que salir del corazón, tiene que salir de su ser el poder decir: quiero acercarme a Dios, quiero más de Dios, quiero recibir la bendición de Dios, quiero ser fortalecido. Quiero estar en un pensamiento en el cual no es de terrenal simplemente. No quiere decir que no vamos a tratar de sobresalir en la vida, sino simplemente que nuestras prioridades no es en lo terrenal, no es lo primordial para nosotros, sino lo espiritual. Y eso es el secreto o la realidad en la cual la palabra nos habla, que el enfoque del ser humano muchas veces se torna a lo falso, algo que no es real, que el hombre lo excita y piensa que su vida va a mejorar en ese aspecto si es que tiene más riquezas humanas o tiene otras cosas terrenales, que va a mejorar su vida. Pero la realidad es, amados hermanos, que hoy no es todo eso lo que nos va a hacer mejor, sino es el poder enfocar nuestra vida en lo que es primordial. Y eso es lo espiritual. No hay una forma que podamos decirlo, sino tenemos que buscar de Dios, tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que tener hambre del Señor. Así como nos da hambre en lo terrenal, tenemos que nutrir nuestro cuerpo, tenemos que nutrirnos espiritualmente también. Y es por eso que muchas veces estamos tan secos, tan desnutridos espiritualmente, que no tenemos fuerza cuando viene la prueba y la dificultad y somos tumbados fácilmente. Estamos en una cama, no podemos salir de ahí porque espiritualmente estamos drenados, estamos vacíos, estamos huecos espiritualmente. Y el Señor nos habla aquí que muchos de esos se tornan en falsos maestros. Piensan que están bien inflados, pero la realidad es que no son huecos dentro de ellos. No hay un corazón sincero delante de la presencia de Dios para poder buscarle y ser de bendición. Y en nuestros días Dios está tratando con cada sacerdote de hogar, está tratando con cada familia individualmente para ver quiénes son aquellos que se levantan, aquellas personas que son escuderos de la fe, que son defensores de la fe, aquellos que no van a dejar de seguir hablando de las bendiciones de Dios, no van a seguir buscando de la presencia de Dios. Es lo que desea nuestro Dios, que nos levantemos en el nombre del Señor, que aunque nuestro cuerpo esté débil, nuestro espíritu esté en armonía con Dios, en
siempre para poder ser de bendición. Este cuerpo va a dejar de existir, este cuerpo va a dejar, un día se va a quedar aquí, se va a hacer polvo. Y nosotros, ¿qué va a suceder con nuestra vida? Tenemos que entender que la palabra nos da esa solución y nos habla de una vida venidera. Pero tenemos que entender los propósitos de Dios, de poder ser esas personas que estamos buscando la presencia de Dios, estamos en defensa de la fe, glorificando a Dios cuando se levantan falsos maestros, falsas doctrinas que empiezan a predicar al Señor sin cruz, empiezan a predicar de la palabra de Dios, pero no quieren al Espíritu Santo, o no quieren a Jesús, o no lo identifican como Dios. Tantas cosas que miramos en el mundo, que el Señor quiere que vengamos a su presencia con un corazón constricto y humillado. Dios nos busca intérpretes de la palabra de Dios. No busca a aquellos que se exalcen. No busca a aquellos maestros, apóstoles, obreros que empiecen, ¿verdad?, a interpretar la Biblia o hablar por Él. Dios está hablando directamente a nuestra vida. No es necesario añadirle, no es necesario quitarle. Dios está hablando a nuestra vida de que tenemos que seguir constantes en la fe, mirando al blanco que es Cristo Jesús. Amado hermano, sigamos adelante, amado amigo. Busca del Señor, ríndete, pídele ahí donde estés, ahí solito. Tú clama a Dios y pídele misericordia, y el Espíritu va a llegar a tu vida, va a llegar a tu corazón para poder tornarte de esas tinieblas a su luz admirable. Dios tiene grandes cosas para cada uno de sus hijos. Dios tiene recompensas grandes para aquellos que empiezan a buscar de Dios. Pero no miremos solo la portada del libro. Tenemos que abrirlo, tenemos que leerlo, tenemos que saber acerca de ese libro para poder entender quién es o de quién se está hablando ahí y quién nos está hablando a nosotros. Dios es grande en su misericordia, amados hermanos, y quiere lo mejor. Pero como nuestros días, como les dice la palabra, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, falsos obreros fraudulentos, gente que toma ventaja del evangelio. Espero en el Señor que uno de nosotros no sea parte de eso, que Dios nos libre de ser parte de esas falsas doctrinas, de esos falsos maestros, de esas personas que se enfocan en desobedecer a Dios. El apóstol Pablo tuvo el cuidado de hacer una aclaración a fin de no ser mal interpretado. En el versículo anterior ataca a aquellos que se consideran doctores de la ley, como ya leímos. El caso que Pablo sostiene no es en contra de la ley, sino en contra de sus falsos intérpretes. Este no es el único pasaje donde Pablo habla de la ley diciendo que es buena. Por ejemplo, Romanos 7:12, vamos a mirar qué dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos 7:16. También, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Para el apóstol la ley es santa, justa y buena, como ya leímos en esos versículos. Pero la ley mal interpretada puede convertirse en un tropiezo. Interesante. Para dar un ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, infalible y digna de toda confianza. Desgraciadamente, amados hermanos, se le da varios usos. Muchos la usan para excusar sus pecados, como aquellos quienes defienden tener dos mujeres, usando como defensa el caso de Abraham y Jacob. Otros, para excusar sus actos violentos, citan a David, que eliminaba a sus enemigos, y algunos para defender su carácter iracundo
usa como base el texto: airaos, pero no pequéis, como dice Efesios 4:26. Otro mal uso de la Biblia es valerse de ella para atacar. Muchos dicen que el Señor creó el vino y lo dio de beber en una fiesta, y por eso ellos beben también y se embriagan. Usan la palabra de Dios a su manera, la interpretan a su manera, como a ellos les beneficia. Pero Dios no está buscando, amado amigo, amado hermano, un intérprete de lo que Dios ha escrito y ha dejado y está hablando a nuestra vida. Esa es la palabra de Dios y la interpretamos a nuestra manera. Pero Dios nunca tiene intención negativas en el mundo. Si Él hubiera querido que la gente fuera borracha, lo hubiera puesto como algo normal, pero no es normal. Destruye familias, destruye la gente, destruye hogares, trabajos son perdidos, empresas, muchas cosas pasan por la gente cuando se embriaga. Entonces no podemos nosotros pintar algo hermoso cuando la realidad de la pintura es otra. Tenemos que ser realistas en el Señor y entender que esta palabra es para bendición nuestra, para nuestro beneficio y nunca para dañar nuestra vida. Gloria al Señor. Es severa contra el pecador, o sea, la palabra de Dios. Don Miguel de Unamuno, el escritor español quien falleció en 1936, dijo: cuando Dios se encarna en el hombre, no hay necesidad del dogma, indicando así que una vida en sintonía con Dios es por encima de las demandas religiosas. La finalidad de la ley era, además de señalar la pecaminosa del ser humano, hacerle comprender al pueblo lo que es el carácter de Dios. La ley del Antiguo Testamento no es otra cosa que un reflejo de la naturaleza moral de Dios. Le dice al hombre cómo es Dios y cómo debe ser el hombre. Mientras el hombre vive de acuerdo al carácter de Dios, la ley no le dice nada. Esto es, no tiene ninguna demanda sobre él. Por eso el apóstol Pablo dice del fruto del Espíritu: contra tales cosas no hay ley, como dice Gálatas 5:23. Esto es quien tiene el Espíritu de Dios en su vida y lo manifiesta por medio del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No es condenado por la ley de Dios. El punto que estamos enfatizando lo podemos ilustrar con lo que Pablo le escribió a los romanos respecto a la obediencia de las leyes y a la sumisión a las autoridades. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 3 al 5, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servir de Dios, el servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues él es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando tenemos nuestra conciencia delante de la presencia de Dios, que no nos está apuntando diariamente de las acciones que estamos haciendo en nuestro diario vivir. En este pasaje el apóstol nos muestra una serie de verdades que tienen que ver con la ley y la conducta, y ellas son las leyes, incluyendo por supuestamente las divinas, no están para infundir temor, sino confianza y seguridad. Protegen a los hombres y se le dan para el bienestar de la sociedad. Donde no hay leyes, hay anarquía, cada quien hace lo que quiere. Es por eso, amados hermanos, que nuestras acciones que tomamos deben de ser del bienestar de los demás, no para dañar, no para ofender, sino para bendición. Quien vive sujeto a las leyes no solo no es acusado por ellas, sino alabado. La idea es que hay una bienaventuranza, una bendición y una dicha para quienes son obedientes, como dice, puede ver el Salmo 1.
La persona madura obedece las leyes, no tanto por el temor al castigo, sino por causa de sus convicciones, por quién es Él. Ahora, obsérvese que después de mencionar 14 tipos de personas que hacen el mal, Pablo añade, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina, amados hermanos, es la piedra de toque para el buen vivir. Esa es la clave. Teniendo una sana doctrina, una fe en el Señor, ser defensores de la verdad. Ese es el título. Es el título escogido para este estudio, amados hermanos. Defensores de la verdad. Y hay varias razones muy importantes a saber para hacerle entender al estudiante la situación que prevalecía en la iglesia de Efeso, donde pastoreaba Timoteo, que había falsos maestros, donde él estaba ahí trabajando, que se habían introducido en ella, enseñando fábulas y genealogías, como también herejías que eran resultado de la mala interpretación de las escrituras. Y por eso, por así decirlo, Pablo puso el grito al cielo, le pidió a Timoteo que se quedase en Efeso, corrigiendo a tales personas y que combatiese sus enseñanzas. Podemos aprender de este primer punto que las falsas doctrinas no son veneno para la vida espiritual. Ninguna iglesia que sostenga enseñanzas que se disientan de lo que es el Evangelio de Jesucristo puede ser sana. La situación que existió en Efeso no fue única, ya que en varias de las iglesias del periodo apostólico surgieron herejías que fueron severamente combatidas por los apóstoles y que motivaban a varias de las cartas del Nuevo Testamento. La preocupación por la pureza doctrinal no fue exclusiva de los apóstoles. Durante todos los 21 siglos del cristianismo, Dios ha usado hombres y mujeres celosos de su palabra que han combatido y siguen combatiendo cualquier error doctrinal que surja. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros. Si esto pasó en los tiempos del apóstol Pablo, también está pasando en nuestros tiempos. Muchas falsas doctrinas por medio de la televisión, mucha gente que está todavía viviendo bajo la ley, tratando de introducir la ley al pueblo de Dios. Muchos que están predicando un evangelio muy suave, en lo cual usan la palabra para excitar a la gente, para motivación general. Y eso no es el propósito de la palabra de Dios, sino es de que el Señor venga a ser el Salvador de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, y nosotros ser parte de ese real sacerdocio para poder ser bendición a los demás y transmitir este evangelio y esta verdad que ha sido dada a nuestra vida, introducida por el Señor para que seamos de bendición a todo el mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude día tras día a poder seguir trabajando en la obra y combatiendo todas estas cosas que se levantan en contra del evangelio. Gente que se cree muy sabia, que empieza a interpretar la Biblia a su manera. Todo eso, esperemos que el Señor trate con la vida de aquellas personas para que puedan volver a su primer amor, nuestro Señor Jesucristo, y le servamos de todo corazón. Oramos, amados hermanos, y espero que el Señor haya hablado a su vida como habló a mi vida. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso tema, defensores de la fe. Ayúdanos, Señor, cada día. Hoy, Señor, necesitamos defender nuestra fe en nuestro hogar primeramente. Ahí con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras familias, Señor. Tenemos que ser defensores de tu fe. Tenemos que hablar de ti, Señor. Tenemos que seguir trabajando en tu obra, Padre. Y gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te pedimos que sigas obrando en tu pueblo, Señor, en las familias, Señor, las situaciones que están pasando, los que están enfermos, Señor. Todos aquellos sabemos que tú tienes propósitos grandes
y que ellos, si se mantienen fieles a ti a su tiempo, tú los llamarás a tu presencia, o si no, Señor, les seguirás dando esa bendición de seguir con bien para seguir trabajando para tu obra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú sigas glorificándote en medio de esta situación, circunstancia, esta pandemia. Creemos que tú eres nuestro jefe, nuestro capitán, nuestro guía, y que tú, Señor, vas a poner paraguas para protegernos de esos dardos del enemigo. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, y los espero para el próximo domingo por estos mismos medios de comunicación. Dios los bendiga.